Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, bienvenidos una vez más a este canal para amantes de los libros. No puedo creer que esté diciendo esto, pero estamos en un nuevo año. Este es el primer video del año que voy a subir al canal y ya sé que empezamos hace bastante, el 2024, pero recién ahora es que tengo tiempo y espacio para grabar. Así que me gustaría desearles un muy feliz año, que se puedan cumplir sus proyectos, sus metas, que la pasen lo mejor posible, que puedan superar los obstáculos. Y sin nada más que agregar, vamos con este video. Hoy me gustaría hablarles nuevamente sobre Lovecraft. Ya tengo un video sobre él en el canal. Si no me equivoco, recomendé 3 o 4 relatos. Pero esta vez les quiero recomendar uno solo. Y es uno de los relatos más importantes del autor. Uno de esos relatos que, si uno quiere conocer al autor, tiene que leerlos. Bueno, hoy voy a hablar de ese cuento. Se llama La llamada de Cthulhu. Aclaro que no tengo la más pálida idea de cómo se pronuncia el título, pero le vamos a decir Tulu para no complicarnos tanto. Este es uno de los relatos más icónicos del autor, en el que explora de lleno el terror gótico que lo caracteriza. No es un relato como los anteriores que recomendé, que tal vez eran un poquito más livianos, más fantasiosos, algunos que parecían más algo de Poe que de Lovecraft. Este es bien Lovecraftiano. Es un relato que sí o sí hay que leer si queremos conocerlo. Este relato sí es cierto que tal vez es un poquito más, no quiero decir complejo, pero es un poquito más capaz enredado, porque ya nos metemos bien en el estilo que manejó este autor durante la mayor parte de su carrera, que es este terror gótico que no se termina de comprender del todo, y esa es parte de la gracia, que no esté todo explicado ni todo detallado, sino que haya cosas que se nos escapen y que uno tenga que imaginarse o que quedarse con la duda, porque me parece que es parte del estilo también. Y la verdad que desde que abrí el libro y lo empecé a leer hasta que lo terminé no me pude despegar, porque cada página era una duda nueva, una curiosidad nueva, un evento extraño que te dejaba pensando, con ganas de saber qué pasaba, qué más nos iba a traer del autor. Así que me pasó súper rápido, súper llevadero y lo disfruté muchísimo. Por eso se los quiero recomendar ahora. Este relato fue escrito en 1928 y nos narra la historia de un hombre que luego de la muerte de su tío, que era un profesor de lenguas semíticas en una universidad de Estados Unidos, hereda sus documentos y sus trabajos. Este sobrino, quien ha perdido recientemente a su tío, con el trabajo que ha heredado, lo empieza a organizar porque tiene la idea de donarlo a distintas facultades, a colegas, y que el trabajo de toda la vida de un hombre no quede perdido en una caja juntando polvo, sino que pueda ser aprovechado. Y con esta idea empieza a organizar todos los papeles, todos los documentos que le dejaron, hasta que en un momento se topa con un baúl que está cerrado, un baúl que él no había revisado antes, y obviamente por curiosidad y para no dejarlo tirado o olvidado, lo abre y se da cuenta de que en este baúl se albergan muchísimos documentos, trabajos, manuscritos, evidencias, recortes periodísticos, etcétera, que él nunca había visto y que de hecho los colegas de su tío tampoco habían visto, porque era como una investigación paralela que su tío estaba llevando a cabo y que no le había mostrado a nadie en el entorno académico. Nuestro protagonista va a empezar a indagar en estos documentos hallados y se da cuenta de que su tío nunca terminó esta investigación misteriosa que había estado ocultando, así que él mismo la retoma desde donde su tío la dejó. Y esta nueva aventura que él emprende lo lleva por todas partes del mundo a conocer personas que de alguna u otra manera están conectadas con lo que su tío estuvo investigando en vida. El problema es que cuanto más indaga, cuantas más pistas descubre, cuantas más verdades va destapando nuestro narrador, va descubriendo más y más sucesos perturbadores, extraños, escalofriantes. Y durante todo el cuento, durante todo el relato, se nos cuenta la lucha interna que tiene el protagonista entre seguir a toda costa con esta investigación para descubrir la verdad, cueste lo que cueste, o abandonarla, dar un paso al costado antes de que sea demasiado tarde, ya sea para su salud mental o incluso para su propia vida. Como ya les había mencionado antes, este es uno de los relatos más icónicos de Lovecraft y es un despliegue de horror cósmico en todo su esplendor. A mí me hace acordar a un rompecabezas del que se nos va mostrando de a poco las piezas, y a medida que la historia avanza vamos armando todo para ver la imagen completa. La imagen no se nos muestra de una, sino que
de a poco se van desvelando misterios, van apareciendo personajes, se van juntando las piezas, hasta que al final tenemos un pantallazo, ¿no?, de lo que nos quería mostrar el autor. En este cuento tenemos sectas adoradoras de criaturas que parecen salidas directamente de una pesadilla y que son desconocidas para cualquier ser humano común y corriente, excepto para quienes se hayan topado alguna vez con alguna pista de su existencia. Y hay una cosa que me encanta, me pareció muy curioso, es que los protagonistas van descubriendo la verdad casi pareciera que por coincidencia, porque uno se encuentra en este relato, por ejemplo, una y otra vez y otra, que los distintos personajes, ya sea el narrador, como su tío, como personas con las que su tío interactúa, van descubriendo de forma casi como azarosa pistas, migajas de información que se van dejando por ahí, y me parece muy loco porque casi, es como si casi los protagonistas no hicieran nada activamente, sino como si las pistas les llegaran a ellos, y una vez que las tienen, bueno, pueden decidir seguirlas o dejarlas. Pero me encanta porque en este momento hay una serie de coincidencias que los van llevando todos hacia la verdad, a esa terrible verdad, a esa verdad oscura que les va a cambiar la vida y que no todos son lo suficientemente fuertes para ver. Y yo digo coincidencias, pero podemos preguntarnos si realmente en el mundo de Lovecraft las coincidencias existen, y la respuesta posiblemente sea que no. Y es que estas, más que coincidencias, parecen el resultado de un director de orquesta universal que mueve las piezas como más les place. Tenemos una serie de hechos que a simple vista, cuando uno lo va leyendo, incluso para los personajes, la idea también es esta, ¿no?, que a simple vista estos hechos parezcan totalmente desconectados, que sean cosas azarosas, producto de una coincidencia, porque son situaciones que ocurren ya sea en partes del mundo totalmente distintas, que uno puede pensar que tiene que ver una cosa con la otra, o con brechas temporales muy amplias, que lo mismo te hace pensar que tiene que ver esto con lo otro. Pero al final del día, si uno pone todos estos hechos a la par y los vemos todos juntos, descubrimos que forman parte de una imagen completa, que todo es parte de todo. Cada hecho va a afectar al siguiente y que ha sido a su vez afectado por el anterior, como si fuera una especie de ficha de dominó que va cayendo y va tirando una a una de las otras fichas. Y perdón el exceso de analogías, pero me parece que este cuento lo amerita. Finalmente, todos estos hechos y coincidencias macabras encuentran la forma de llegar a nuestro narrador, y él va a tener la tarea de juntarlos, de armarlos, de buscarle la lógica a todo lo que está pasando, para finalmente ir construyendo el camino que lo va a llevar a la verdad. Una particularidad que me gustaría mencionar, que creo que la noté hasta ahora todo lo que leí de Lovecraft, es que la mayoría de las historias que él ha escrito, la mayoría de historias que yo he leído de él, están narradas en primera persona, y además casi nunca se nos dan datos concretos ni claros sobre el narrador. Y esto, desde mi punto de vista, crea por un lado el efecto de que si uno no tiene demasiados datos del narrador de la historia, cualquiera de nosotros podría ser ese narrador, y le da un carácter como general, como abarcativo, ¿no? Como nos facilita a los lectores ponernos en los zapatos de esa persona de alguna manera, obvio, hay cosas que no, pero al no saber bien de dónde son, cómo se llaman, cuántos años tienen, a qué se dedican, qué les gusta, qué no les gusta, qué familia tienen, prácticamente no sabemos nada más que lo que es extremadamente puntual y necesario para que se desarrolle el cuento. Entonces esto crea este efecto de, bueno, si esta persona prácticamente no tiene identidad, cualquiera de nosotros puede ocupar ese lugar. Por otro lado, también crea la idea, o contribuye a formar la idea, de que los humanos al final del día no somos más que testigos de lo que pasa en el cosmos, que no somos protagonistas, como solemos creer o como en la mayoría de la literatura nos muestran. El ser humano en la literatura de Lovecraft es un testigo de lo que pasa en el cosmos y de las criaturas que habitan en él, ya sea de su grandeza, de su atemporalidad, de su naturaleza misteriosa, y también de su crueldad, de su perversidad, de su oscuridad. Pero es lo que en la literatura lovecraftiana es el ser humano, es un testigo, no un protagonista. Y bueno, reitero, esta forma de escribir, de narrador en primera persona, que casi no tiene identidad y al que todas las cosas le pasan y él solamente tiene que decidir qué hacer con ellos, si seguirlo o no seguirlo, refuerza esta idea de un ser humano pasivo y totalmente impotente ante las verdades y secretos del universo. Y esto es justamente lo que ocurre con nuestro narrador, que él constantemente descubre secretos perturbadores, sanguinarios, oscuros,
y secreto tras secreto, verdad tras verdad, él no puede hacer nada. Él no puede luchar contra ello, no lo puede cambiar, no lo puede evitar. Lo único que puede hacer es observarlo, ir descubriéndolo y rogar para que no le afecte demasiado a él. Sí, ya sé, bastante oscuro todo, pero así es Lovecraft, no es mi culpa. Por ejemplo, en este relato, cada vez que algún personaje extingue algún foco de perversidad, oscuridad, podredumbre, otro surge en otra parte del mundo, y así sucesivamente. Y así es imposible luchar contra fuerzas que ni siquiera podemos ver, que ni siquiera sabemos qué son. Eso da una idea de impotencia y de vulnerabilidad inmensa, que se ve plasmada en hasta ahora la mayor parte de relatos de Lovecraft que leí. Y con esto siento que Lovecraft también nos dice que la grandeza y los misterios del cosmos son demasiado para que un ser humano lo afronte, y que tal vez no deberíamos meternos en cuestiones que no podemos manejar, que tendríamos que aceptar nuestro lugar de testigos, porque de lo contrario, si alguno es demasiado terco, demasiado orgulloso y se aventura a descubrir estas verdades y se arriesga a mirar a la verdad a los ojos, puede ser que termine perdido para siempre. Bueno, llegamos al final, sin nada más que decir, me toca despedirme de ustedes. Muchas gracias si llegaron hasta acá. Si el video les gustó, les pareció interesante, entretenido, pasaron un buen rato, les pido que si tienen ganas me dejen un me gusta o se suscriban. Si quieren pueden compartir su opinión sobre este relato o cualquier otro que tengan ganas de compartir. Podemos hacer una especie de recomendaciones ida y vuelta de relatos de Lovecraft. Yo les recomiendo algunos, ustedes me recomiendan otros. Si tienen ganas, son bienvenidos a hacerlo. Les deseo nuevamente un buen año y que los libros nos sigan acompañando a todos. Hasta luego.